El Vaticano no censuró el libro de Enoch por miedo a los demonios. Lo borró de la historia porque demuestra que no fuimos la primera civilización avanzada de este planeta. Lo que estáis a punto de ver es la autopsia de un manual de supervivencia de hace 12.000 años, un registro técnico que detalla con precisión quirúrgica cómo una élite humana, hoy extinta, transfirió metalurgia, química y genética a tribus de la Edad de Piedra. Hoy le quitamos el filtro de fantasía a este texto prohibido. Vamos a usar geología y pruebas de ADN modernas para demostrar que el mayor mito de la antigüedad es, en realidad, un registro histórico literal. Si quitamos la capa de misticismo con la que nos han vendido este manuscrito durante milenios, lo que nos queda en las manos es un documento técnico, un registro cronológico y detallado de una intrusión. La historia oficial nos exige creer que pasamos de ser cazadores-recolectores a construir civilizaciones complejas en una línea recta de progreso natural. Pero este texto, encontrado en las cuevas de Qumran en 1947, relata un evento anómalo. Cuenta la historia de una transferencia tecnológica abrupta. El documento describe a 200 individuos a los que denomina los vigilantes. No bajaron de las nubes con alas de plumas, ni eran entidades etéreas. El manuscrito es topográficamente específico. Llegaron a la región del Monte Hermón, establecieron un campamento base y comenzaron a instruir de forma sistemática a las poblaciones locales primitivas. Y aquí es donde la evidencia empírica desmantela la versión teológica. Si estos seres fueran entidades mágicas, habrían enseñado magia. Pero el capítulo 8 del libro de Enoch es literalmente un inventario industrial. El texto detalla exactamente qué enseñó cada uno de ellos. Un individuo llamado Azazel enseñó la metalurgia avanzada. Explicó cómo extraer el mineral de la tierra, cómo fundirlo y cómo fabricar espadas, cuchillos y escudos con un nivel de aleación que, supuestamente, no correspondía a esa era prehistórica. Otro integrante, llamado Baraquiel, enseñó meteorología y cartografía estelar. Cocabiel instruyó sobre los ciclos lunares y matemáticas complejas. Penemue enseñó el uso de la tinta, el papel y el registro escrito. Incluso detallan la enseñanza de la química para crear cosméticos y alterar las propiedades de las raíces y las plantas. Deteneos a pensar en esto con una mentalidad puramente analítica. Un grupo altamente organizado llega de repente y enseña botánica, astronomía estelar, química aplicada y extracción de metales a una civilización que vivía en la Edad de Piedra. Esto dista mucho de ser una fábula moral de la Edad de Bronce. Es la descripción exacta del protocolo de emergencia de una civilización avanzada, un reducto de supervivientes, posiblemente de un cataclismo anterior, intentando reiniciar la sociedad, transfiriendo su conocimiento técnico de supervivencia a tribus mucho menos desarrolladas. Pero el expediente se vuelve aún más perturbador y mucho más físico cuando analizamos el evento central del libro. El texto afirma que estos vigilantes decidieron mezclarse con las mujeres locales, se reprodujeron con ellas, dando lugar a una descendencia anómala con rasgos físicos hipertrofiados a los que la historia bautizó como los Nefilim. Durante siglos, la ortodoxia académica relegó este pasaje a la categoría de folclore exagerado. Hoy, la genética forense y la paleoantropología nos obligan a pedirle disculpas al manuscrito. Sabemos con total certeza científica que el Homo sapiens no estaba solo en este planeta.
Compartimos la Tierra con otras especies de homínidos muy avanzadas y físicamente formidables, los neandertales en Europa y los denisovanos en las estepas de Asia y Siberia. Y lo más importante, sabemos por los análisis de ADN moderno que nos cruzamos genéticamente con ellos. Los denisovanos, en particular, poseían una robustez ósea, una densidad muscular, una capacidad craneal y una altura que, para un sapiens primitivo que apenas medía 1,60 m, parecerían literalmente las proporciones de un gigante inexpugnable. Y si el libro de Enoch no es una novela de fantasía oscura, sino el recuerdo histórico exacto de este evento, un recuerdo transmitido primero por tradición oral y luego por escrito, del momento en que nuestra especie se hibridó con otra rama de la familia humana, una rama que ya poseía conocimientos de supervivencia milenarios. El texto no describe a monstruos inmortales de otra dimensión, describe hibridación genética pura y dura. Es el registro de un cruce de dos especies distintas durante un cuello de botella evolutivo. Y luego está el final del relato, el inevitable cataclismo global. La historia lo empaquetó bajo el nombre del diluvio universal, vendiéndolo como un castigo divino por el comportamiento aberrante de estos híbridos. Pero si extraemos el filtro del dogma religioso y leemos los datos puros que ofrece el texto, lo que Enoch describe es un colapso ecológico, geológico y climático total. La geología moderna llama a este evento el Dryas reciente. Hace exactamente 12.800 años, el planeta sufrió un impacto cósmico o un aumento repentino y brutal de las temperaturas que provocó el deshielo masivo de los glaciares polares. El nivel del mar subió más de 120 metros de forma abrupta y catastrófica. Lo que el libro de Enoch describe no es una venganza de los cielos. Es lo que la ciencia hoy conoce como el pulso de inundación 1B, un evento geológico brutal, real y perfectamente documentado en los estratos de hielo de Groenlandia, que barrió del mapa costero a cualquier civilización avanzada que existiera en ese momento. Enterró sus ciudades, su tecnología y sus registros bajo millones de toneladas de agua, fango y sedimento. Los vigilantes y los nefilim no fueron arrojados a un infierno místico de fuego bajo la tierra. Fueron borrados, junto con el resto de su civilización, por un cataclismo planetario. El texto dice que fueron confinados en las profundidades de la tierra para siempre. Es una forma literaria primitiva, pero topográficamente muy exacta, de describir que sus restos quedaron sepultados bajo decenas de metros de sedimentos geológicos. Entonces, si este libro solo cuenta un proceso de transferencia tecnológica, una hibridación de especies homínidas y un cataclismo climático comprobado por la ciencia, la gran pregunta es: ¿por qué fue censurado de forma tan agresiva? ¿Por qué fue extraído de los textos oficiales en el Concilio de la Odisea y ocultado durante casi 2 milenios, hasta que unos pastores beduinos lo encontraron escondido en vasijas de barro en el desierto? La respuesta es el control absoluto de la línea temporal y de la información. Las instituciones de poder que se consolidaron hace siglos necesitaban una narrativa sencilla, lineal y que pudieran controlar a la perfección. La historia oficial debía ser que el ser humano evolucionó en una línea recta, desde la ignorancia absoluta hasta el presente, y que todo el conocimiento debía ser administrado y filtrado por una autoridad central. El libro de Enoch destruye esa narrativa de un plumazo. Nos dice que el conocimiento humano no evolucionó en línea recta. Nos dice que la humanidad ya experimentó picos de alta tecnología en el pasado profundo,
Nos dice que no fuimos la única especie inteligente caminando por este planeta y, lo más peligroso de todo para el sistema actual, nos dice que civilizaciones enteras, con conocimientos avanzados de astronomía, química y arquitectura, pueden ser borradas del mapa en cuestión de días por un reseteo geológico global. Aceptar el libro de Enoch como un documento antropológico e histórico significaba reescribir por completo la evolución humana, significaba admitir que nuestra civilización actual no es el pináculo de un progreso intocable, sino tal vez solo un pequeño grupo de supervivientes sufriendo de amnesia colectiva. Por eso fue prohibido, no por contener herejías o magia negra, sino por ser un archivo histórico desclasificado que rompía el monopolio de la verdad, un expediente que demostraba con datos técnicos que nuestro pasado es mucho más antiguo, oscuro y tecnológicamente complejo de lo que nos han permitido saber. Hoy, gracias a los escáneres terrestres con tecnología LIDAR, a la secuenciación del genoma humano y a la climatología forense, estamos demostrando que lo que estaba escrito en esos rollos de piel de cabra hace milenios era, pieza por pieza, nuestra verdadera autopsia evolutiva. El libro de Enoch no es el relato de nuestro fin, es el manual de instrucciones olvidado de nuestro origen. Tras analizar esta evidencia antropológica y geológica, abro el expediente en la caja de comentarios. ¿Creéis que estos vigilantes eran otra especie de homínidos como los denisovanos? ¿O eran los últimos científicos supervivientes de una civilización humana anterior al gran cataclismo del hielo? Dejad vuestro veredicto forense aquí abajo.